Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Vamos a hablar realmente de lo que fueron los dos ladrones. Viene siendo parecido el devocional, pero lo vamos a explicar ahora. Fíjate, aquí estamos en Lucas 23 del 32. Del 32 voy a leer hasta el 40 y... A ver, hasta el 40 al 43. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces decían que se salve él. Los soldados también le encarnecían, acercándosele y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió y dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque hemos recibido lo que merecíamos nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé si usted ha puesto atención bien claro lo que dice aquí. Muchos yo he oído que y también quizá a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, algunos mensajes que dicen que a partir de ese momento él fue directamente con el Señor al cielo. Bueno, vamos a explicar algo que yo puedo entender y que la Biblia lo explica claramente también. Dice, yo aquí en lo que nosotros vemos aquí, en lo que acabamos de leer que en el mismo tiempo que a Jesús lo llevaron a la cruz, llevaban a dos malhechores. La Biblia lo está explicando ahí. Entonces sabemos de que esos malhechores también eran judíos. ¿Por qué sabemos eso? Aunque la Biblia no lo indique, sabemos esto porque simple y sencillamente en la época en que esto pasó, el pueblo de Israel, todo Israel estaba gobernado por el pueblo, por la política de lo que era el gobierno de los romanos, por el imperio romano. El imperio romano era el que había tomado posesión de todas esas tierras
y ellos nunca condenaban a un reo de ellos mismos, un ciudadano de ellos mismos, a ir a la cruz. Lo hacían solamente con el pueblo judío y no a todos, sino que llevaban a lo peor de lo peor. Y Cristo estaba tomando ese lugar en ese momento, juntamente con aquellos hombres. Y yo lo que puedo percibir aquí es de que estos hombres muchas veces oyeron quizá algún mensaje de Jesús, quizá oyeron algún mensaje entre tantas aquellas ocasiones que el Señor Jesús anduvo predicando. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Número uno, porque aquí ellos primero estaban oyendo todo lo que el pueblo le estaba diciendo al Señor, todo lo que el pueblo se estaba mofando de Jesús. Ellos lo estaban observando juntamente con Jesús y estaban oyendo lo que Jesús hablaba. Y ellos oyeron claramente cuando Jesús, viendo todo esto y ellos mofándose del Señor, decía él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenía razón. Esta gente, sus ojos no habían sido abiertos todavía. Su pensamiento estaba cegado, enceguecido de la maldad. El enemigo estaba en su alto apogeo, ahí de todas las mentes, de todas esas vidas, de todas esas almas, de todos esos pensamientos de esas personas que llevaron a Cristo a la cruz. Y el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, entendía perfectamente esto. El Señor entendía de que el enemigo había cautivado aquellas vidas y ellos mismos, los malhechores, también estaban observando eso. Sin embargo, la Biblia nos muestra de que muchas personas, como aquel malhechor que dice que él mismo también le injuriaba, hay mucha gente que, a pesar de que está en esa situación difícil, a pesar de que su vida está entre la vida y la muerte, lo mismo que el enemigo estaba haciendo en ese momento. Por eso el Señor claramente dice: no sabe lo que hacen, porque el Señor conoce los pensamientos más profundos de nuestro ser y conoce los sentimientos que hay en nuestro corazón. Esos corazones de estas personas estaban eran negros, era todo aquello. Estaban felices más bien de haber logrado, según ellos, haber llevado a Cristo a la cruz. Los fariseos y los saduceos se sentían de que habían hecho algo bueno por el pueblo, y los mismos gobernadores estaban a gusto, estaban contentos. Acuérdense lo que yo les había explicado en un mensaje anterior, cuando Herodes, después de la muerte y la resurrección de Jesús, al primero que mataron fue a Jacobo, que estamos hablando de los discípulos, que era el hermano de Juan, aquel que escribió el libro de Apocalipsis. Eran hermanos de padre y madre, hermanitos en carne y hermanitos en Cristo. Y dice que Herodes vio que el pueblo estaba contento y Herodes se sentía de que él había hecho algo bueno por el pueblo, y eso va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Y cuando yo leía estas sagradas escrituras, yo me imaginaba viendo a Jesús ahí en ese lugar, viendo a este malhechor hablando, injuriando, como dice la palabra, riñéndole, burlándose del Señor, retándolo al Señor, lo mismo que el enemigo lo retaba cuando el enemigo dice que el Señor había hecho ayuno, y lo retaba diciéndole: si eres hijo de Dios. 3 veces le dijo: si eres hijo de Dios, si dices que eres hijo de Dios. Lo mismo le estaba diciendo este hombre, estando en la situación difícil de su vida, como para poder tomar conciencia y decir, como dijo el otro. Mire lo que el otro le dijo. Respondiendo el otro, le reprendió. Mire, le reprendió diciendo: ni aún tú a Dios, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Fíjate que esta parte, a mí, cuando la estaba leyendo, me hace pensar de que estos hombres, la Biblia dice que eran malhechores.
malhechores. En otra versión dice que eran ladrones. Pero en la Biblia, al decir la palabra malhechores, encierra muchas cosas. Puede ser ladrones, puede ser hombres que violaban, puede ser hombres que mataban, pueden ser hombres que golpeaban a sus esposas, pueden ser hombres que golpeaban a sus padres, pueden ser hombres que acuchillaban, tantas cosas, pero estos hombres, bien claro lo dijo uno de ellos, nosotros merecemos estar aquí. Pero esa parte cuando él dice, no temes a Dios ni aún estando en esta situación. En otras palabras, este hombre, sus ojos habían sido abiertos en el momento, porque cualquiera estando en la situación de Jesús hubiera dicho o hubiera hecho algo, mas Jesús callaba y lo único que decía era perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto me indica a mí que estos hombres en muchas ocasiones, en tantas ocasiones que Jesús anduvo predicando, en más de alguna vez ellos escucharon un mensaje. ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos el mensaje, la palabra de Dios, y nos entra por un oído y nos sale por otro? No meditamos en lo que estamos haciendo. Dios conoce, acabo de decir que Él conoce los pensamientos más profundos y los sentimientos que están arraigados en nosotros. Dios conoce y Dios quiere perdonar a todos, pero no todos quieren dejarse perdonar. Dios quiere tener una relación con todos, pero no todo el mundo quiere tener una relación con Dios. Este hombre decía lo que había en su corazón, lo que había en su mente. A pesar de estar en una situación difícil, no podía. Después de eso, ¿qué más le podía pasar para que este hombre se humillara delante de Dios? Ya no había más que pudiera pasarle. Y aquel otro hombre, cuando le dice a él, respondiéndole, reprendió. Mire, Jesús reprendió muchas veces a aquellos hombres que estaban endemoniados, reprendió a los demonios que habían ahí. Este hombre estaba reprendiéndolo y le estaba diciendo, ni a Dios tú le temes estando en esta situación. Este hombre había encontrado, había entendido de que Cristo era la salvación. Quizá él muchas veces había oído decir al mismo Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire qué hermoso entendimiento. Mire qué hermoso como el Señor, el Espíritu Santo, tuvo misericordia de este hombre y abrió su mente, abrió su pensamiento, abrió su corazón. Entonces el Señor muchas veces anduvo predicando y ellos estuvieron oyendo, o probablemente ellos muchas veces vieron que alguien se sanaba, muchas veces vieron milagros, quizás encontraron gente. Acordémonos de aquellos leprosos que ellos no podían vivir en la ciudad, ellos vivían fuera de la ciudad, en los desiertos. ¿Cuántas veces estos malhechores quizás anduvieron huyendo de las autoridades y se tuvieron que ir al desierto y vieron aquellos hombres que habían sido sanos? Estos hombres sabían perfectamente el evangelio de Dios, como usted y yo lo sabemos, pero no todos lo tomamos en serio. Y eso pasaba exactamente con aquellos dos hombres, mas uno de ellos se arrepintió. Y miren, escuche bien lo que le dijo al Señor, escuche bien. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjate. Entonces aquí dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. Le estaba diciendo a aquel hombre, en otras palabras, aquel hombre le estaba predicando, diciéndole a aquel hombre, arrepiéntete. Mire cómo Dios le habla, le manda la palabra a alguien antes de que parta de este mundo. ¿Por qué? Porque media vez nosotros partimos de este mundo y no aceptamos, no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no le hemos aceptado a nuestro Señor.
automáticamente nosotros podemos decir que lo hemos perdido todo. Y le dijo, a la verdad nosotros recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos más ningún mal ha hecho. Mire cómo él reconoció que Jesús solamente había venido para hacer el bien. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y escuche bien claramente, abra sus oídos lo que este hombre le dijo al Señor. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé si usted está poniendo atención. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a descubrir qué hay allí en ese momento. Acordémonos de que habíamos hablado en el de ayer de que todos los santos de él estaban en una cima, y una cima no con C, sino que con S. Hay una gran diferencia entre las dos cimas. Hay una cima, la cima con C es un monte, la cima con C es una montaña, pero la cima con S a la cual la Biblia se refiere, había una fisura, era la tierra estaba abierto, había un espacio y este espacio estaba más arriba que este, y aquí estaba el seno de Abraham y aquí estaba el lugar de tormento. La Biblia habla de dos lugares, un lugar de tormento y habla un infierno que es un lago de fuego. Tenemos que entender bien que las dos cosas son diferentes. Lo mismo el seno de Abraham con el paraíso son dos diferencias. El Señor, cuando vino y tomó su pueblo, Él lo llevó al paraíso. ¿Cómo sabrá usted, hermana Lorena? Bueno, la Biblia nos lo comprueba. Y nosotros con la Biblia, yo nunca voy a decir algo que yo creo, que yo pienso, que yo veo, que yo aquí. Cuando yo digo que pienso que estos hombres, que demos claro, que estos hombres habían escuchado el evangelio, es porque ellos sabían muy bien a quién, sabían muy bien el evangelio, sabían muy bien cuando le dijo, no temes a Dios estando en este lugar, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate que hay algo muy hermoso. Este hombre creía en la resurrección, algo muy difícil que los judíos no creían. Él dice, acuérdate de mí cuando vengas. Él estaba diciendo, yo sé que soy pecador. Eso era lo que significaba. Yo sé que soy pecador. Yo no sé si tú me puedes perdonar por todo lo que yo he hecho, pero te pido con misericordia desde el fondo de mi corazón que tú te acuerdes de mí cuando tú vengas. Mire, de tu reino, cuando tú vengas en tu reino a traer a tu gente, acuérdate de mí. Y eso le contó mucho, le contó a él, y por eso el Señor, me imagino que a él, si el Señor dirigió su mirada, no al otro que ignoró el Señor lo que estaba diciendo, me imagino que lo miró el Señor y le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor iba a tomar a su pueblo, llevarlo al paraíso, no al cielo. Acordémonos que cuando Jesús resucitó, dice que vinieron las mujeres corriendo y que vieron que la puerta se había removido, la piedra se había removido, y luego vieron un ángel y el ángel les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a mi Salvador, venimos a buscarlo, pero la tumba está vacía, la piedra está removida. Y en eso oyeron la voz de Jesús y corrieron, y una de ellas lo iba a abrazar y el Señor le dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Quiere decir que el Señor, cuando le dijo, te voy a llevar, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso, el Señor sí fue al paraíso. Vamos a leer dónde está el paraíso para que veamos esto. Apocalipsis 2:7 dice así: el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto el Señor le dijo a Juan: escribe para que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Usted y yo no seamos ignorantes de la palabra. Usted y yo entendamos perfectamente qué es lo que el Señor nos tiene preparado a nosotros. Mire lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Estaba hablando a las iglesias de todos los siglos, de todos los tiempos, a los hermanos, a nuestros consiervos, a aquellos que ya murieron, a los mártires, a todas aquellas personas que dieron la vida por el Señor y que murieron en el evangelio, aquellas personas que estamos esperando ese gran día de la gran resurrección, ese gran día de la fiesta, ese gran día que vamos a estar juntamente con el Cristo vivo. Dice: al que venciere, fíjate, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiere decir que hay una antesala. Antes de llegar al cielo hay una antesala que se llama paraíso. ¿Ok? Ahí es donde este hombre que estaba crucificado, el Señor, al tomar su pueblo, lo iba a llevar juntamente con todo su pueblo. Ahí es donde espera el pueblo de Dios. Ahí es cuando tú y yo muramos y hemos dormido y vamos a morir en Cristo Jesús. No vamos a ir directamente a ver cara a cara al Señor, porque hasta hoy no le ha visto nadie al Dios, a Jesús. Muchos lo vieron, mas no le creyeron. Pero el pueblo del Señor, todos los del Antiguo Testamento y todos los que murieron, hasta ese hombre, el Señor lo llevó al paraíso. ¿Y a dónde estaba el paraíso? La Biblia habla del Edén, del huerto del Edén. ¿A dónde estaba el árbol de la vida? En el huerto del Edén, y ese huerto estaba en la tierra. Por lo tanto, esto aquí bien claro, fíjate que hasta el día de hoy, si tú te pones a investigar, si tú te pones a darte cuenta, el arca del pacto no ha sido encontrada hasta el día de hoy. ¿Por qué no ha sido encontrada? Porque no está aquí. Está juntamente en el trono de la gracia. Y el árbol del paraíso, lo que había en el Edén, está en ese lugar, en la antesala, donde esperan los que vamos a ser salvos. Y hasta que el Señor venga, entonces ahí van a resucitar los que murieron. Estos van a venir juntamente con el Señor para vivir con Él en las nubes hasta que pase lo del Armagedón. Dios es claro en su palabra. Fíjate aquí que nosotros ahora vemos qué fue lo que pasó con el segundo ladrón. Yo no sé cuántos de ustedes habían entendido de que él había subido con Cristo al mismo cielo. Eso no. La Biblia dice, aparte, algo muy hermoso, de que este hombre creyó en la resurrección. Este hombre creía en la resurrección. Y esto no admiró a Cristo porque Cristo ya conocía lo que había en su corazón. Pero recordemos de que esto le contó por obra, le contó por justicia, le contó por misericordia, le contó por gracia, porque ni aún todos aquellos que el Señor les había hecho los milagros creían en la resurrección. Y este hombre ahí, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Él sabía de que Cristo iba a venir por la iglesia. Él sabía y lo tenía claro de que Cristo era el Mesías esperado, aquel Mesías de que el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Israel, sino el pueblo de Dios, espera que venga un día
a recoger a su pueblo, a recoger a todos los sacerdotes, reyes, al pueblo santo del mismo Dios. Por eso Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir ganancia es, porque él sabía de que Cristo es el que nos da la entrada al trono de la gracia. Yo les explicaba ayer que cuando el velo se rompió de arriba abajo, claramente se rompió aquella división que había. Ya tú podías entrar libremente. Por eso Hebreos 4:16 habla claramente cuando dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. Fíjate, entrad confiadamente. Dios no tiene un pueblo o dice a este pueblo sí, a este pueblo no. No tiene preferido. Dios a todos nos da la misma oportunidad de arrepentimiento. Pero así como aquellos dos hombres malhechores, ladrones, aquellos dos hombres que habían hecho mal, no hay, y esto nos indica a nosotros que no hay mal que Dios no pueda perdonar. Mucha gente dice, es que yo soy muy malo, yo no creo que Dios me perdone. Dios no solamente te perdona, sino que Dios te cambia, te sacia de favores, Dios te transforma, Dios te levanta, Dios te unge. El Señor perdona todo pecado. No hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Aún así hayan matado a alguien, aún así hayas hecho lo que hayas hecho, el Señor está aquí hoy para perdonarte. Y si tú antes le servías al Señor, hoy es tiempo que tú te des cuenta que el tiempo se ha acercado, que ya no hay tiempo de perder el tiempo. El Señor hoy está aquí para decirte, tú eras como aquel ladrón, tú eras como aquella persona que entendió que le necesitaba, que sin Jesús no había entrada, sin Jesús no hay entrada. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel hombre, sus ojos fueron abiertos. Este gran mensaje fue poderoso. El Señor mismo, en ese mismo momento de angustia, de tormento, el Señor estaba escuchando cómo aquel hombre, quizás a Jesús le hacían falta en ese momento las palabras, porque estaba pagando el precio tan alto de la humanidad. Estaba él en el negocio de su padre y escuchaba cómo aquel hombre estaba evangelizando al otro, estaba dándole al otro, reprendiéndolo, haciéndole haciéndole entender de que en ese momento era lo último que ese hombre iba a expirar. Y en otras palabras, diciéndole, arrepiéntete, porque mira en la situación que estamos, media vez expire, ya no tienes nada. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Este es un poderoso ejemplo realmente de misericordia. Yo no sé cuántos de ustedes entienden el mensaje. Dios es soberano en su palabra y Dios no quiere que tú te pierdas, ni que yo me pierda, y mucho menos que tú te quedes, así como aquel ladrón, así como aquel malhechor entendió. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vaya y duerma un poquito, un ratito. Adiós.